Muy bien, queridos alumnos y alumnas, vamos con el sexto equipo que va a estar compartiendo su exposición respecto al cristianismo ortodoxo. El tema en el que han basado el trabajo final es la Iglesia Ortodoxa y este equipo está conformado por sus compañeros Jonathan Renz y Adriana Meretz. Así que al finalizar de la exposición les agradeceré que puedan tener algún comentario, alguna una buena réplica para sus compañeros, ya que ellos por cuestiones del internet no están presentes, pero sin duda será de gran bendición el escucharlas, dándoles alguna palabra de aliento respecto a este tema que han compartido y nos han dejado en video. Por favor, señálenme con su pulgar arriba si pueden ver mi pantalla. Excelente. Siendo así, vamos a iniciar. Muy buenas noches, estamos acá, los saludo con la paz del Señor Jesucristo y me acompaña en esta noche mi esposo. Jonathan Renz, para aquellos que no lo conocen. Yo soy Adriana Mérez. También quiero saludarlos a todos con la paz de nuestro Señor. En este momento quisiera estar compartiendo con ustedes la pantalla de la presentación. Estaremos hablando sobre la Iglesia Ortodoxa y sus características. Espero que puedan acompañarnos y que pueda ser clara nuestra presentación. Bueno, vamos a comenzar. La Iglesia Ortodoxa normalmente se simboliza a través de la cruz de ocho brazos, como podemos ver a la derecha. También podemos entender que es una confesión cristiana que se considera heredera de las comunidades cristianas de la zona oriental del Mediterráneo. Su nombre formal es la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, muy similar a lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Luego veremos por qué tienen esa similitud. En su etimología podemos observar algunas cosas. Iglesia, como todos sabemos, es asamblea. Pero en su término ortodoxo, si analizamos profundamente, proviene del griego ortos, que significa correcto o recto, y doxa, que significa opinión o creencia. En cierta forma podríamos decir que es la iglesia de la opinión correcta o de la creencia correcta. Digamos a sus orígenes, podemos observar algunas cuestiones importantes. El origen de la Iglesia Ortodoxa se remonta al siglo I. Comparten eso con la Iglesia Católica, porque llevan la misma tradición y la misma historia hasta el año 1054 después de Cristo, donde surgió el gran cisma de Oriente y Occidente. El gran cisma es un momento en donde se dividió la Iglesia debido al enfrentamiento, que podríamos decir, que tenían los patriarcas orientales con el Papa de Roma. En ese momento se sucedió un hecho que fue el cumbre para dividir la Iglesia, que fue que el Papa León, de la Iglesia Católica, podríamos decir, excomulgó a Miguel I, el patriarca de la Iglesia de Constantinopla, y este excomulgó al Papa de su Iglesia. O sea, que en cierto sentido se excomulgaron mutuamente. O sea, se expulsaron de la Iglesia. Bueno, para entender mejor el surgimiento de la Iglesia Ortodoxa, debemos ir al origen. Eso podríamos empezar a verlo a través de los 7 concilios que se sucedieron desde el siglo IV al siglo VIII. Entre esos inicios hubo varios desacuerdos
en esos concilios de carácter dogmático entre los patriarcas orientales y la Iglesia Católica. Entre uno de esos puntos principales que fueron dando origen a esta rivalidad o a esta fricción que había entre las iglesias, era que la parte de la Iglesia Católica empezó a decir el primado del Papa, o sea, le daba un lugar de autoridad por encima de todas las iglesias al Papa. Y las iglesias orientales o los patriarcas orientales consideraban que todo debía ser en un estatus de igualdad entre ellos. Esto no fue aceptado y fue uno de los motivos por los cuales empezaron las fricciones. Luego también hubieron muchos otros motivos que fueron temas de disputas, como el tema de lenguas, calendarios litúrgicos, modo de comprender la religión, íconos y otros asuntos. Para entender un poquito más el tema, debemos entender que el Papa empezó a negar la autoridad de los concilios que tenía. Por ejemplo, el Papa se negaba a suscribir las actas de los concilios, lo que él consideraba que era un desvío de la tradición de la Iglesia. Pero todos los demás representantes de la Iglesia adhirieron a los concilios. O sea, se tomaban decisiones entre todos, pero el Papa decía que no, que el Papa se creía, por así decirlo, superior y que sus decisiones o la tradición de la Iglesia Católica estaba por encima de las decisiones que tomaban ellos en el concilio. Eso fue llevando a que se fuera dividiendo y como desde el Imperio Bizantino, o sea, de la Iglesia Oriental, surgieron dos corrientes muy diferentes, una por el lado del Papa Nicolás I y el otro por parte del Papa, del Patriarca, Constantinopla Focio. La separación entre católicos y ortodoxos ocurrió durante los años posteriores. No fue ahí en el concilio, digamos. Fue dándose a partir de los años. Como dijimos, en el 1054 fue el momento cumbre donde se excomulgaron y como que realmente se dividió la iglesia. Ya venía de muchos años anteriores arrastrando problemas entre ellos. Después hubo un par de intentos de volver a unir a la iglesia en el 1274 en Lyon y en el 1439 en Florencia. Pero fue imposible volver a unir a los cristianos. Bueno, espero que haya sido entendible esta parte. Su organización se encuentra de la siguiente manera. La Iglesia Ortodoxa cree o considera a Jesucristo como su cabeza, como la máxima autoridad que Dios tiene. Si bien podemos observar en el siguiente esquema, a ver, no sé si ven el nombre. Ahí está. En el esquema podemos observar que Jesucristo es la cabeza, pero en este momento, después de Jesucristo, hay 14 patriarcados. Para que se considere un patriarcado, tiene que ser autocéfalo. ¿Qué significa autocéfalo? Que debe ser autogobernado, que sea se pueda autogobernar y pueda ser autosubsistente, digamos, que no necesite de otras iglesias. En este momento se considera 14 patriarcados en todo el mundo. Hay un 15º que está ahí, pero faltan algunas iglesias para que pueda ser considerado un patriarcado. Una de las condiciones que debe tener para que una iglesia pueda ser considerada un patriarcado es que todas las demás iglesias, o sea, todos los demás 14 patriarcas, deben darle esa autoridad. No es que simplemente una iglesia se decide no separar o nombrarse un patriarcado. Las demás existentes anteriores deben darle esa autoridad. Bueno, cada patriarcado tiene un patriarca o un arzobispo que está como la máxima autoridad dentro de su patriarcado. Esos tienen libertad de decisión dentro de su iglesia, pero las decisiones de carácter dogmático únicamente pueden ser cambiadas cuando se reúnen entre todos en forma de concilio. Ellos también se consideran los representantes eclesiásticos. Quiere decir que ellos son los que representan a la iglesia. Ellos son los que
y entre ellos no existe una jerarquía vertical, no existe un arzobispo que sea superior al resto. Si bien hay un arzobispo que le dan el título de... ¿no? Se me olvidó ahora. De primus inter pares, ahí está. El primero entre iguales, que es al patriarca de Constantinopla. Pero eso es no más que un título honorífico, porque la única diferencia que hay entre ellos es que el primus inter pares es el que en los concilios lleva, por así decirlo, la delantera, el que dirige la reunión, pero no es que tenga un voto de mayor valor o nada por el estilo. Bueno, creo que esta parte estaría explicada. Para que aparezca una nueva iglesia, sí o sí tiene que existir la aprobación de los demás patriarcados. Por ejemplo, está el 15º, que porque 3 patriarcados no la aprueban, todavía no es considerado un patriarcado. Ubicación geográfica. En los países que vemos resaltados en rojo, son los países que prima o que en su mayoría son cristianos ortodoxos. Esto podemos observarlo en los países de Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Georgia, Grecia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rusia, Rumania, Serbia y Ucrania. En estos países, la religión oficial o la religión predominante es la Iglesia Ortodoxa. Hay comunidades también grandes en los países de Kazajstán, con un 44% de la población, en Letonia, un 25%, en Bosnia-Herzegovina, un 31%, Albania, 20%, Kirguistán, 20%, Estonia, Líbano, Uzbekistán, Turkmenistán, Siria, Croacia, Lituania, Uganda y Jordania. Les cuento también en Israel, custodiando algunos de los santos lugares, especialmente en Jerusalén. También existen algunas comunidades ortodoxas importantes en Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela, Honduras y Guatemala. Alrededor del mundo se cree que hay unos 300 millones de fieles de la Iglesia Ortodoxa. En el siguiente mapa podremos ver un poquito cómo están distribuidos esos patriarcados. Por ejemplo, podemos ver que el patriarcado de Constantinopla se encuentra en esta zona. El patriarcado de Alejandría se encuentra en esta zona. El de Antioquía acá. El de Jerusalén podemos ver en este pedacito acá. La iglesia de Chipre, acá vemos el patriarcado de Moscú, que es una de las iglesias en este momento de mayor cantidad de fieles. Hay alrededor de más de 120 millones de fieles. También podemos observar el patriarcado de Serbia, hacia abajo, el patriarcado de Rumania y el de Bulgaria. El patriarcado de Georgia está por aquí. La iglesia de Grecia, que está por aquí, abajo, chiquitita. La de Macedonia, ortodoxa, está acá en un pedacito bien chiquitito. Y la iglesia de Polonia. También está la iglesia de Albania, y la iglesia de Checa y Eslovaquia, abajo de Polonia. También muestra acá las iglesias de América, pero esta no es una iglesia que esté, como se dice, separada o que esté ya independizada de las demás. Todavía no es autocéfala, entonces todavía no es considerada como una iglesia, un patriarcado. Y también está la iglesia de Ucrania, que está en la misma situación que la iglesia de Estados Unidos. Luego tenemos otras iglesias que son denominadas autónomas, donde si bien hay una cierta capacidad de autoabastecerse, no tienen el reconocimiento oficial todavía de todos los demás patriarcados. Hay algunos patriarcados que lo aceptan, pero principalmente el patriarcado de Constantinopla todavía no las acepta. Entre estas tenemos la iglesia de Finlandia, la iglesia del Sinaí, la iglesia ortodoxa de Lituania, la iglesia de China, de Japón y la de Ucrania.
que estas dependen de otros patriarcados que todavía no le dieron la independencia, por así decirlo. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo un poco de la historia, un poco de lo que es su ubicación geográfica, y ahora vamos a centrarnos un poco en aquellas características que son distintivas de esta iglesia ortodoxa. Las características que al escucharla vamos a decir, bueno, esta persona creo que va a esta iglesia por tal característica, o creo que este templo es de la iglesia ortodoxa por tal característica. Eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Una de las primeras características que quiero mencionar es que esta iglesia se rige por el calendario juliano y no por el gregoriano como lo hace la iglesia católica. Ambos calendarios tienen la misma cantidad de meses y también cada 4 años hay un año bisiesto. Ahora bien, la diferencia que hay entre estos es que el calendario gregoriano, cada múltiplo de 100, cada año múltiplo de 100, no es bisiesto. Y ahora, cada 400 años, cada 400 años sí va a venir a ser bisiesto. Es más o menos la divisible de 400, va a venir a ser bisiesto. Es más o menos la diferencia que hay entre los calendarios. Esto va a llevar a que algunas fechas de celebraciones sean un poco distintas, también en algunos días. Por otro lado, también la lengua que se usa, la lengua ritual es la griega, también el eslavo, y otras lenguas que son pertenecientes, son como lenguas maternas del lugar de origen, donde se halla mayormente esta iglesia. Es como Tony estuvo contando. Otras cosas importantes son los distintos sacramentos que ellos tienen, que reconocen, al igual que otras iglesias, como el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, también la boda, aunque en varios de ellos la forma de celebrar es distinta a lo que solemos ver normalmente. A mí, por ejemplo, el caso del bautismo, me puse a investigar un poco y a ver varios videos y demás de cómo ellos llevaban adelante el ritual del bautismo, y me sorprendí un poco. Ellos lo hacen por inmersión, donde rápidamente tienen que inmersir, creo que se dice, sumergir a la criatura o al adulto 3 veces en el agua sin cortar un lazo de tiempo. Tienen que hacer 3 veces muy deprisa. Y bueno, esta es su forma de hacer. Tengo un videito para compartir, espero que se pueda ver. Es un caso de un bautismo de un bebé, y otros que realmente me dieron escalofríos, podríamos decir, pero se los quiero compartir para que tengan un ejemplo. Ahí. Podemos ver que cómo lo sumerge, quizás lo hace un poco más lento, y otros videos donde también toman al bebé y lo sumergen al revés, primero la cabeza y después los pies, así lo van sumergiendo 3 veces deprisa. Y en el caso de los adultos, le piden que pongan los brazos cruzados, sentados en un lugar con agua, y se le inclina la cabeza hacia adelante sumergiéndole en el agua. Es más o menos el ritual que ellos tienen. Ahora, en el caso de la Eucaristía, ellos toman, o sea, lo que hacen no es un pan sin levadura, sino un pan con levadura, un pan leudado, el pan que normalmente conocemos. Y lo que hacen es remojarlo en el vino. Esa es su forma de celebrar la Eucaristía. Y las bodas también fue algo que me sorprendió un poco. Una característica que ellos tienen en sus bodas es que tanto al novio como a la novia se le pone una corona en la cabeza. Y esto significa que son dueños, gobernantes de su vida, y a la vez son reyes de la creación de Dios. Tienen ese significado especial el uso de las coronas en la boda. Este ritual se hace antes de la colocación de los anillos. Luego de ponerse la corona pasan a colocarse los anillos. Por otro lado, también me llamó un poco la atención la vestimenta, que es otra característica que los define. Tanto el sacerdote, o los miembros el sacerdote más que nada, tiene una túnica negra, es una túnica negra y tiene colgado la cruz. Empecé a investigar por qué el color negro y realmente no encontré. La mayoría de las páginas a las que investigué me decían que no es relevante el color negro, sino que quizás en otras ocasiones ocupan otros colores también, que no hay una relevancia en torno al color. Ahora sí, en las mujeres hay una característica importante, es que tienen que usar faldas largas hasta los pies,
y también no pueden ingresar al lugar de reunión sin cubrirse la cabeza. Sí o sí tienen que ponerse un manto sobre la cabeza para entrar al lugar de reunión. Esto es una característica que define quizás a los fieles que asisten a esta iglesia. Por otro lado, sus creencias están enmarcadas en lo que ellos denominan la Santísima Trinidad y en la Encarnación. En torno a la Trinidad, a diferencia de los católicos, ellos dicen que el Espíritu Santo solo sale del Padre, que no pertenece al Hijo, que solo proviene del Padre. En cambio, los católicos proviene de ambos. Y ahora en la encarnación, lo que ellos denominan encarnación tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús vino al mundo y luego murió y resucitó y va a volver. Eso más o menos es lo que ellos denominan encarnación. Por otro lado, otra característica es que, al igual que los católicos, acostumbran a orar a los difuntos. Esto lo hacen porque tienen la creencia de que tanto lo bueno o lo malo que hice en esta vida va a traer frutos en la vida después de los muertos. Es decir, si hice algo malo, me mandó una macana, como decimos acá, después cuando muera voy a tener un fruto malo, voy a traer algo, va a haber una consecuencia. O si hice algo bueno en este mundo, cuando muera voy a tener un fruto bueno en mi vida, después de la muerte, en la vida después de la muerte. Otra característica es que para escoger a los sacerdotes, o a los obispos, o a los diáconos también, toda la comunidad de fe tiene que estar de acuerdo. Una vez que todos se ponen de acuerdo, recién pasan a la imposición de mano y a darle el nombramiento que se decidió. Pero sí o sí es como una votación conjunta, todos tienen que estar de acuerdo para que alguien sea nombrado tal o tal cargo, por así decirlo. Bueno, por otro lado, permiten a los hombres casarse, los diáconos, los presbíteros pueden casarse. Lo que no está permitido es que cuando su esposa fallece, ellos no pueden volver a casarse. Tienen que practicar el celibato desde que su esposa fallece. Eso es algo a tener en cuenta. También hay otros casos donde son monjes, por ejemplo, dentro de esta denominación, y no pueden casarse y practican el celibato, cuando toman esa decisión de ser el monje. Espero que me vayan siguiendo hasta acá. Otra característica que me asombró mucho es el significado de la cruz que ellos utilizan, la cruz de 8 brazos. Esta cruz tiene un significado importante. Como vemos, no sé si se logra ver el punzón, pero la primera parte de arriba, la primera línea, la que es más corta, hace referencia a el cartel que le pusieron a Jesús en la cruz, el cual dice Jesús, rey de los judíos, en tono de burla, ¿no? Y es como un recordatorio a eso que sucedió, ¿no? Después, la parte del medio, la línea del medio, la que es más extensa, esa hace referencia a los brazos de Jesús extendidos en la cruz. Ahora, la parte de la línea que está cruzada, que podemos ver que está cruzada, tiene un significado interesante, que en su tradición ellos creen que Jesús fue clavado en ambos pies, o sea, con 2 clavos, cada pie fue clavado, y sobre esa tabla que ellos pusieron, ¿no? Ahora los católicos mencionan de que Jesús fue clavado únicamente con un clavo, fue los 2 pies juntos, podríamos decir. También esta tabla hace referencia a la postura que tiene, como está de forma cruzada, la parte que mira hacia arriba hace referencia al paraíso. Es decir, aquel pecador, aquel hombre o ladrón que estaba crucificado cerca de Jesús y pidió perdón, reconoció sus pecados, hace referencia a que fue al paraíso. Ahora, el otro hombre que estaba al lado de Jesús no se arrepintió, fue al infierno. Por eso señala hacia abajo y hacia arriba. Esto es algo que por ahí me llamó un poco la atención, la creencia que ellos tienen en torno a esto. Otra cosa que es muy interesante que tuve la oportunidad de conocer es cómo es por dentro el templo de ellos, cómo es la casa de reunión de ellos. Ellos no tienen figuras tridimensionales, no tienen estatuas, por así decirlo, dentro de su liturgia. Lo que sí tienen son figuras bidimensionales que ellos llaman íconos. Estos íconos son los mismos santos y demás, como muy similar a los que tiene la Iglesia Católica, solo que no son tridimensionales, no tienen una forma de estatua, por así decirlo. Y es algo interesante porque de todas formas también
veneran a esa imagen, por así decirlo. Bueno, también en la liturgia emplean únicamente el canto y la voz. No hay ningún tipo de instrumento musical. Únicamente es el canto, la voz que el Señor les da a cada uno. Eso es lo que emplean para alabar a Dios. Bueno, volviendo acá, quería agregar unas cosas. También es importante por ahí, yo tuve la oportunidad de conocer un templo acá en Misiones, estuvimos investigando un poco y hay 4. Cuando estaba estudiando tuve la oportunidad de conocer el templo que está en Apóstoles, que es de la Iglesia Ortodoxa, y en él podemos ver, no sé si ven el punzón, hay como una puerta, como un pasaje, y nos contaba el sacerdote de esta iglesia de que ellos oran de espalda a la congregación. Entran allá adentro en ese lugar y oran de espalda a la congregación. Toda su liturgia es de espalda a la congregación que asiste. Y también en sus templos no hay bancos, que es algo interesante, no hay sillas, no hay bancos, porque toman como falta de respeto que alguien se siente a lo largo de la celebración. Las 2 horas que dura su celebración tienen que estar de pie por respeto. Otra cosa importante, esta imagen que vemos en pantalla es de un templo ortodoxo que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Y en Misiones, como le mencionaba, hay en Joverá, Posadas, Apóstoles y bueno, se me fue el nombre, pero ahí en San Isidro, en la ciudad de San Isidro también hay un templo. Me asombró cuando nos pusimos a averiguar y ver que en nuestra provincia hay 4 templos confirmados que son de Iglesia Ortodoxa. Y como alrededor de nuestro país hay varios templos de esta iglesia. Es como que cada vez está creciendo más y más el número. No sé si me olvidó algo, ¿querés agregar algo? También por ahí mencionar que estas iglesias ortodoxas que están acá en Misiones, por lo menos las que conocemos, son ucranianas. O sea, pertenecerían al patriarcado de Ucrania, pero todavía, como no es un patriarcado reconocido, todavía está bajo otro patriarcado que, si no tengo mal entendido, del demócrata. Pero, por así decirlo, siempre en la iglesia ortodoxa dicen de qué país o de qué patriarcado pertenece esa iglesia. Bueno, hasta acá llega nuestra presentación. Espero que la hayan podido disfrutar y que sea de bendición para su vida. La verdad que para nosotros fue un tema muy interesante y fue grato poder empezar a investigar y averiguar un poco acerca de todo lo que tiene este cristianismo ortodoxo, por así decirlo. Y bueno, le deseamos las más ricas bendiciones y que Dios les acompañe. Ya para usted. Su micrófono. Gracias, mi hermana Karina. Ya estaba yo felicitando y diciendo y nada que podía escucharme. Agradecerles a nuestros compañeros Jonathan y Adriana por tan ilustrativa exposición. La verdad que ha sido fascinante el que hayan compartido acerca del cristianismo ortodoxo y cómo en una región como Misiones van a poder encontrar cuatro templos dedicados a este movimiento religioso, a esta religión. Ojalá que en algún momento determinado, cuando ya pertenezcan a algún patriarcado, nos lo puedan compartir. Creo que será muy interesante saber un poco más, ¿verdad? En caso de que siga creciendo, porque los números mencionan que así es. Y bueno, el video también muy interesante, la forma en cómo ellos bautizan, en este caso, a los pequeños, sumergiéndolos 3 veces. Es un poco, digamos, para quienes no estamos acostumbrados, pues sí es un poco difícil de ver. Puede parecer hasta cierto punto, no sé si la palabra correcta sea agresivo, pero es parte de la costumbre que ellos tienen. Entonces, por eso les decía desde el inicio de esta materia, veámoslo todo
desde una óptica del respeto, pero también, bueno, considerando, ¿verdad?, cuáles son las costumbres que se tienen en cada uno de estos movimientos religiosos. Queridas hermanas, queridas alumnas, ¿tienen algún comentario que hacerles a sus compañeros? Este es el momento, adelante. Sí, quiero comentar, sí, muy linda la presentación, la verdad que estuvo excelente. Y bueno, a mí me pareció un horror este bautismo, pero bueno, respeto sus costumbres, pero bueno, la verdad que ver a un bebé de esa manera va a ser bautizado, me parece que éticamente no está muy bien. Y la Iglesia Ortodoxa de Oberá, yo la conozco, he entrado una sola vez en esa iglesia, pero bueno, de afuera sí se ve una iglesia muy grande. Y sí, es de los ucranianos. ¿Qué tal? ¿Más comentarios para sus compañeros? A mí me gustó mucho la presentación y comentarles a Adriana y a Jonathan que conozco la iglesia de Apóstoles, ¿sí? Que tuve la oportunidad de entrar. Me llamó mucho la atención las figuras y cómo le decoran todo, pero no conocía toda la historia. Entré como turista nomás en una oportunidad que tuve. Viví en Apóstoles unos años y conozco la construcción, el templo, pero no conocía toda la historia y lo que acarrea. Felicitaciones, hermanos. Muy bien, muchas gracias, mi hermana Alejandra. Fíjense que cómo les ha llamado la atención, ¿verdad? ¿Y qué opinan respecto a esto que practican ellos? Las 2 horas de servicio permanecen de pie, es decir, nadie puede estar sentado porque lo consideran una falta de respeto. ¿Creen que algo así podríamos tomarlo en nuestra iglesia? ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría escucharlas. Hermana, le cuento que me llamó, ¿verdad?, la atención. 2 horas de pie. Aquí muchas veces, bueno, hora y media, dos horas, un momentico están de pie los hermanos y se sientan en plena adoración, alabanza y están sentados. Le cuento que eso sería difícil que nos tocara imponer esa costumbre. Sí, ya lo creo, mi hermana Rosalba. Es de pronto distinta a nuestras comunidades de fe, no es parte de nuestra costumbre, sin embargo, fíjense, me pareció muy interesante. Acá en México, por lo regular, el tiempo de la alabanza es solamente cuando se permanece de pie, media hora, y como bien dice, algunos ya se están sentando, se están quejando que es mucho el tiempo, pero bueno, parte de las costumbres que podemos descubrir de otros movimientos religiosos. Gracias a todas nuevamente, a nuestro director por prestar la plataforma para llevar a cabo este segundo día de exposiciones. Y vamos a retirarnos. Quiero compartirles este versículo para que pues nos vayamos, ¿verdad? Confiando en que el Señor siga cuidando de cada una de ustedes, de las familias aquí representadas, y que esto que hemos visto pueda ser de bendición, de edificación para nosotros y para compartirlo en un momento determinado con nuestra comunidad de fe. El versículo es Romanos 15:13 y dice así: que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Sigan adelante, queridas hermanas. Es un gusto que ya van a iniciar la última parte de este tercer año del seminario. Dios con ustedes y adelante. Reciban un abrazo con mucho cariño desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Dios los bendiga. Pasa voz. Paz, hermano.